Ah, ese es Sí, y bueno, Saudia, queríamos conversar contigo, gracias por estar en el diálogo. Yo tengo una duda nada más antes que comience. Algo era Claro. usted para el general Richelieu Le Boyer. No, 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 no somos familia. Recién conocí a los hijos, pero no somos familia. Ah, ya. Después digo quién era. Bueno, muy bien. Sí. Gracias, Ramiro, por la acotación, ¿cómo? Generacional, ¿no? De Fue apellidos. ministro No sé, pero de... muy De bien. gobierno. Saudia, hay una nueva ley de inteligencia que a la que muchos les han puesto observaciones. Porque da la impresión de que da carta blanca para que se proceda a investigar o a dar seguimiento a cualquiera. A cualquiera. ¿Cuál es tu lectura de este nuevo texto que yo no sé si las personas alcanzan a dimensionar todo lo que pueden hacer con este texto desde el gobierno? Claro, o sea, a ver, cuando uno empieza a leer la ley, voy a decir la sensación que yo tuve, es que uno está viendo que se quiere armar como una estructura, pero cuando uno va avanzando en la revisión de la misma, uno se da cuenta que hay riesgos. ¿A qué me refiero con los riesgos? El uno es, por ejemplo, que no vayan a rendir cuenta más que como se lo hizo en un momento dado en el gobierno de Correa, frente a la Contraloría, todo reservado. Sí hay un aviso que van a dar ciertas informaciones a, a la comisión respectiva de la Asamblea Nacional, pero finalmente es dinero público. Hay que saber bien en qué se gasta y no puede ser una relación sobre un funcionario, una organización. O sea, se puede declarar esos documentos reservados, por ejemplo, y tenerlos ahí un tiempo hasta que después se desclasifiquen y poder revisar. Es un tema de transparencia. La base de un gobierno tiene que ser la transparencia y comunicar eso es importante. Ese es un problema. El otro problema es que hay completa libertad para fijarse en todas las comunicaciones que se producen. Y eso sí es delicado porque debiera haber un proceso legal en marcha. Incluso antes de la reforma del año 9 del sistema de inteligencia, lo que yo recuerdo es que había una orden fiscal para poder interceptar. El momento en que tienen acceso a todos nuestros archivos, la pregunta del millón es, uno, ¿quién les está dando la autorización? Porque esos son datos personales. En la nueva sociedad que estamos viviendo ahora de los datos, uno tiene que dar el permiso. Cuando tú usas Instagram, más allá que tengas cuidado no con leer de las advertencias, tú estás dando acceso a ciertos datos. Imagínate lo que es un gobierno que pueda tener acceso. En el país además hay esta cuestión de falta de una política estatal donde eso se maneje responsablemente. Entonces hay que ir protegiendo la información. Se necesita que haya proceso abierto porque es protección a la mayoría de los ciudadanos. Finalmente, si es que hay alguien delinquiendo, pues tendrá que atenderse a las consecuencias, pero se trata de una protección a la mayoría de ciudadanos. Eso es en lo que yo voy a insistir. Y uno dice, bueno, en Estados Unidos, en otras partes hay una labor de inteligencia, pero son organismos que están controlados hasta cierto punto. O sea, no es que sale de la chistera de un mago y decir, no, ahorita nos vamos a crear una unidad que va a investigar cualquier cosa que parezca sospechosa a los ojos de quién. Porque debe haber también una normativa de qué es lo sospechoso para qué. Pero da la impresión de que es muy abierta la posibilidad de investigar a cualquiera, Saudia. Sí, o sea, es demasiado abierta, ese es el mayor problema. Tú mencionabas en otros países, sí, o sea, tú tienes, por ejemplo, en el Senado norteamericano tienes grupos específicos que reciben esa información, Ujú. pero es gente que sabe de lo que se está investigando. O sea, tiene que haber siempre un contrapeso, es imprescindible para garantizar los derechos. Entonces, esa es la parte en la cual se debería prestar más atención y se debería decir, bueno, ¿qué mismo van a hacer con esto? Primero, porque son nuestros datos, están accediendo prácticamente, van a acceder o pretenden acceder a mucha información. De hecho, si mi memoria no es mala, en la norma se habla incluso de que se puede adquirir los sistemas que en un momento dado fueron muy cuestionados justamente por el trabajo que se hizo en términos políticos. Sí. Porque como yo digo, si a nivel estatal entendiéramos bien el tema de inteligencia, de alguna manera
como ya habría un establecimiento, algo ya de historia en el Estado, de alguna manera se le puede decir al gobierno de turno, mira, o sea, cuidado, esto funciona así. Si no, puede terminar convirtiéndose en lo que se convirtió en un momento dado la CNAIN, que era una cuestión de persecución política. Y eso son las cosas que se tiene que tener cuidado. Por eso es que estas normas tienen que ser muy claras, tienen que establecer responsabilidades, pesos, contrapesos, quiénes rinden cuentas, quién rinde cuenta, a quiénes rinden cuenta. Es todo un andamiaje y hay que crear toda una cultura alrededor de eso, porque recordemos que hubo muchos años de un manejo político. Claro, que también ya han tratado de todo eso corregir, pero todavía queda bastante por hacer. Y en un momento en el que el país está en una situación muy complicada, como es en el tema de seguridad. Saudia, doy paso a mi compañera Amanda Hidalgo con más inquietudes. Gracias. Mucho gusto, doctora Leboyer. Le saluda Amanda Hidalgo. Y sí, un poco retomando algunos puntos clave que usted menciona sobre las alertas que esto pueda representar en el derecho internacional, el derecho humano, el derecho a la privacidad que gozamos todos los individuos, a menos que vivamos en dictaduras o regímenes autocráticos. Hemos observado que esta nueva ley orgánica, y es perniciosamente orgánica, va construyendo, ¿no?, estas alertas sobre cómo podría utilizarse o mal utilizarse, no solo por el gobierno actual, sino por gobiernos que lo precedan en el tiempo, porque una cosa es armar el marco jurídico que quede para posteriores usos. Y bueno, esta ley permite acceder a datos privados y comunicaciones sin necesidad de una orden judicial. El poder derivado en derecho constitucional que nace del poder originario, que es el voto directo universal de los ciudadanos por sobre los procesos eleccionarios de sus representantes, transforma, ¿no?, esta naturaleza de quién toma las decisiones. ¿Es realmente el ciudadano el que está tomando la decisión de otorgar derechos sobre su privacidad o es el Ejecutivo enteramente? Y por otro lado, usted también ha mencionado los peligros que puede representar la concentración de poderes en el Ejecutivo, poniendo a su mando subdivisiones policiales sin ningún otro tipo de contrapeso que no sea ni judicial ni legislativo. ¿Qué orden o qué comentario usted le proporciona a esta situación que el día de hoy quizás no representa una alarma porque no se ha presentado el abuso de este nuevo marco normativo, pero podría presentarse en el futuro? Es por eso justamente que las leyes tienen que ser bien claras, porque además en derecho público lo que se tiene que hacer lo que está escrito, no se puede salir de ese marco. Entonces, si es que hay estos riesgos, sí hay que hacer, supongo yo, que desde algún lado saldrá algún tipo de pedido de reforma o declaración de inconstitucionalidad, sobre todo por el tema que claramente lo explica usted, que es el tema de derechos. Entonces, ojo, yo no soy abogada, pero sí hay que tener ese tipo de cuidados, porque lo que se trata es de, por un lado, con la ley, con la inteligencia, que es lo que se quiere hacer, es protección del Estado frente a todos los riesgos que corre un país, que pueden ser internos, pueden ser externos. Ahí hay también gente involucrada, pero hay que investigar a esa gente. No es que todos los ciudadanos pasan a ser motivo de alerta, de riesgo, de peligro, de lo que fuera. Y recordemos que también la tecnología ahora, con ciertos programas, uno pueden utilizar los micrófonos. Por favor, hagan la prueba. O sea, uno dice colores azules y si le oye su teléfono está cerca, puede empezar a buscar eso porque el algoritmo está así, porque así funciona. Entonces sí hay que tener el cuidado y el respeto a lo que es la información privada, Sí, que finalmente se tiene que ser como una causa por el mal uso justamente que se puede hacer de esto. Entonces, para mí, lo recomendable sería es así como lo aprobaron rápidamente la norma y también ya plantearon una reforma muy específica, yo creo que más vale dar marcha atrás y volver a tener todo en claro y hacer otra reforma si es del caso, porque no puede quedar a libre albedrío. Como bien decía, podría ser que en este gobierno no pase nada, genial, pero si viene otro, así es. son las dudas y hay que dejar estructuras bien hechas. Sí, es muy importante destacar este aspecto porque, bueno, la mayoría de las críticas que surgen, digamos, desde el tecnicismo del derecho sobre la invasión a la propiedad individual, un poco se toman desde la perspectiva, estás en contra en este momento. Y diría Nietzsche que quien controla los canales de comunicación puede influir en el ideario social. Se está construyendo una especie de idea sobre lo importante que es que todo el poder se concentre en un solo organismo y qué peligros eso puede representar para futuros gobiernos que se encuentren con esta norma y que de ser carácter orgánico sea tan difícil de deshacer como fue construida. Claro, o sea, siempre va a haber ese riesgo porque, a ver, necesitaríamos una altísima responsabilidad en la clase política, que es lo que no necesariamente hemos visto desde hace
bastantes años. Entonces, para construir por eso digo, hay que irse a construir una norma, corregir lo que haya que corregir ahora que es el momento y sacarla nuevamente adelante con los cambios que se requieran. El tema de protección de datos es ahora uno de los temas más importantes a nivel internacional, justamente por el uso abusivo que se está haciendo de esto vía plataformas. La concentración de la información en un centro de inteligencia para lo que es seguridad estatal es importante. Ahí adentro tienen que hacer las subdivisiones y tienen obviamente que fragmentar la información por un tema de seguridad. Eso también funciona o suele funcionar así. Y eso es lo que hay que cuidar, pero la concentración de la información es únicamente y debe ser únicamente alrededor de la seguridad del Estado. Insisto, sean riesgos internos o sean riesgos externos. Eso no significa vigilar a toda la población. No sé si me hago entender, ahí hay una pequeña diferencia, porque si es que estoy persiguiendo, qué sé yo, minería ilegal, tengo que tratar de establecer quiénes son los contactos, cómo son, y esa gente investigo, pero no nos van a investigar a todos los ciudadanos, porque no todo el mundo, no toda la economía es ilegal, pongámoslo así para que quede un poco más claro. Sí, es correcto, y sobre todo en un contexto en el que se ha confundido el debate legislativo en la construcción de normativas con la obsecuencia a la voluntad del Ejecutivo. Son cosas distintas. Leía este fin de semana algunos artículos de algunos colegas periodistas que, bueno, mencionaban sobre esta confusión, ¿no?, en la construcción de la norma, que no tiene debate, que viene tal cual como la manda el Ejecutivo. Y eso tal vez también pueda tener repercusiones en el sentido de la afectación de otros grupos de interés que también son parte de la democracia. La paso con Cecilia Druet. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto tenerla, bienvenida. Yo quería preguntarle justamente sobre, hablaba de reformas a esta ley de seguridad y de inteligencia, pero ¿cómo hacer estas reformas? ¿También hacerlas como se han planteado por económica urgente, o de qué forma podemos confiar a la legislación que haga estas reformas para quitar estos vacíos legales que están? Yo al principio hablaba justamente del tema de transparencia, ¿no es cierto? La transparencia es responsabilidad exclusiva del gobierno, porque ellos están ahorita a cargo de esto. Yo creo que si es que lo hicieron por vía urgente, debieran buscar la forma de hacer por vía urgente, porque el problema es que esto se puede extender mucho en el tiempo. Y recordemos que a veces tenemos este problema de las mayorías frágiles, y no necesariamente la mayoría actual es una mayoría que nos garantice que va a ser esa mayoría los próximos 2 años. No lo sabemos, justamente por la cultura política del país. Entonces yo trataría de hacerlo rápidamente. Ahora, aún falta el reglamento. En el reglamento quizás, aunque el reglamento no puede superar a la ley, obviamente, pero quizás puedan hacer algunas puntualizaciones que ayuden hasta que hagan la reforma. Pero yo creo que hay que, como sociedad civil, sobre todo como ciudadanos, que es la parte que a mí más me interesa, como ciudadanos debemos exigir que se hagan estas precisiones. Estas son importantes, incluso para ir asentando esta línea democrática por la cual se ha trabajado desde hace muchos años como país. Entonces yo creo que eso es importante. Son estas sensibilidades las que van marcando las diferencias entre lo que puede ser gobiernos autoritarios, autocracias, gobiernos concentradores, y los que son realmente unos gobiernos que quieren escuchar y que son democráticos, porque entienden que hay una afectación a derechos de los ciudadanos. Y una pregunta un poco más cotidiana y menos técnica, y justamente, ¿los ciudadanos creen que entienden la magnitud de esta ley? ¿El ciudadano de a pie conoce el impacto de esta ley que podría tener? Yo creo que por lo menos los que estamos un poquito más grandes, sí, porque lo vivimos, ¿no? O sea, supimos lo que fue desde el año 2009 para adelante, los problemas que hubo. Entonces yo creo que sí hay un poco de memoria, pero claro, están también los más jóvenes, y la ciudadanía se va construyendo y aprendiendo con el pasar de los años. Si me dicen a mí, ¿cómo eras tú de ciudadana a la edad que tienen ustedes, que son tan jovencitas? Yo digo, no creo que era tan consecuente con lo que entiendo ahora como la democracia, como la ciudadanía. Entonces todo eso es un ejercicio. Además, mientras los debates sean con altura, sean pensándolos realmente, eso también va señalando caminos, va señalando rutas, ¿no? Y ojo, que también tenemos ahora asambleístas que son muy jóvenes y que no se sabe bien qué van a hacer, tomando en cuenta su propia inexperiencia. Muchísimas gracias, Audia. Saludamos a nuestro director, que ya nos acompaña y también tiene más preguntas. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo y a la audiencia. Discúlpeme, llegué un poquito tarde. Qué gusto saludarla.
Un gusto. Doña Saudia Leboyer. ¿Alguien más nos ha preguntado? Tú sigue, pero le damos a Ramiro el paso y termino yo, concluyo yo. Pero... el grupo. Saudia, vea, a mí me gusta ser abogado del diablo. El contenido de lo que se está expresando es necesario. ¿Por qué? Porque los argumentos y armas que tiene el narcotráfico, el lavado de dinero, todo lo informal, es de tal magnitud y va a tal velocidad que la rigidez de la norma, de las garantías y de todo lo que se procesa en una sociedad normal de derecho, en donde el orden constituido debería primar, en donde los derechos fundamentales deberían ser respetados, en donde los derechos civiles que nos gobiernan deberían ser el pan de todos los días, no se los puede aplicar. Hasta ahí mi introducción. En la parte que puedo coincidir es que esto debe ser tan blindado que para que el equipo mínimo de personas que manejen este tipo de información y este tipo de privilegios sean independientes de cualquier función del Estado, sí, que rindan cuentas exclusivas y excluyentes, como es en el Senado de los Estados Unidos, a cierta comisión en que el director de la CIA va e informa bajo penas muy severas si se rompe el sigilo, cosa que en este país diga algo que es secreto para que se conozca enseguida. Entonces, yo creo que lo que se dispone es necesario. Lo que hay que corregir, y puedo suscribir, es la rigidez de quién lo va a hacer y la responsabilidad de las personas que lo van a ejecutar. Yo le entiendo su punto, pero por ejemplo, yo sí pienso en una cuestión. Si es que alguno de estas personas que son capturada la información sin tener estas garantías, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ahí viene el problema con el sistema judicial. Van a impugnar, van a decir, no hubo procedimiento, no hubo esto. Entonces va a empezar la pugna entre los derechos del ciudadano y lo que viene el tema penal. Entonces se va a armar un debate de abogados que ya sabemos, no sé si es que hay un abogado en la sala presente, pero ya sabemos cómo son los abogados, o sea, eso va a generar pugna. Por eso es que mientras tienen que hacer la reforma, porque si no después la tema, cuando ya vaya a la justicia, puede haber ciertas impugnaciones. Sí, van a decir, estamos amparados en la ley de inteligencia, pero también en eso es para la investigación, pero el tema de la pena van a decir, pero mire cómo se recolectó. Entonces siempre va a haber estas disputas. Yo sé que la criminalidad tiene todas las ventajas tecnológicas, tiene las ventajas económicas, tiene cooptación de jueces, tiene cooptación de elementos de fuerza pública. Bueno, está prácticamente el país atravesado de arriba a abajo, de derecha a izquierda y diagonal. En eso no voy a discutirlo, pero eso no quita que tratemos de seguir manteniendo la institucionalidad, porque uno de los elementos claves también para luchar contra la criminalidad está en la institucionalidad. ¿Está bien frágil? Por supuesto que está bien frágil, pero no ayudemos a que se debilite más. Al contrario, hay que ayudar a que se fortalezca, porque no solamente se puede luchar contra la criminalidad desde la línea de hagamos los operativos, hagamos estas intervenciones, persigamos estos delitos. Hay que trabajar de una manera coordinada y esto también no se puede soltar de la mano del tema de desarrollo, ¿no? Entonces, comparto su preocupación, pero también yo llevo a pensar a futuro y digo, puede armarse esta disputa innecesaria y es mejor, creo yo, corregir a tiempo. Sí, yo escucho con respeto su posición, pero a grandes problemas, grandes soluciones. Y probablemente cuando estas cosas suceden, y voy a decir algo que no es muy cristiano que digamos, y soy abogado, hay que taparse un ojo para que las cosas puedan suceder, como en la guerra que se compra información, como en la guerra que se sacrifican personas, como en la guerra que se da el control de la vida a determinadas personas. Sí, termina siendo cruento, termina siendo muchas veces al margen del deber ser de la sociedad, pero estamos viviendo un estado en que no voy a justificar jamás
que se haga mal uso de una información y peor abuso de esa información en contra de temas políticos, de actores políticos. Pero voy a estar totalmente a favor siempre de que se le tire todo el peso de la fuerza de la ley y más allá a esta gente que vive y ha decidido sembrar terror y vivir al margen de la ley. Le paso a Eduardo Mendoza. ¿Cómo estás, Saudia? Buenos días, gusto de saludarla. La escucho y es correcto lo que usted comenta, ¿no? Tiene razón en muchas cosas. Y lo que pasa es que aquí en Guayaquil y en la costa vivimos un tema de verdad, con el tema de delincuencial terrible. Y todos los días hay problemas, hay circunstancias, si no es con un amigo, con otro. Mire, le cuento 2 casos. El viernes a una persona que trabaja aquí en la radio le pusieron una pistola por sacarle la plata en el carro, iba con su hijito. O sea, todos los días hay cosas en el canal también nuestro. Entonces, la gente se pone caliente, ¿no? Y estas cosas hay que mirarlas en frío. Yo lo comprendo, hay que mirarlos en frío. Pero el verdadero problema, y lo digo y lo reitero, es el azote de la impunidad, pues, porque los capturan y se les escapa. Entonces, esa es la razón por la que la gente piensa, así como decía Ramiro, y como todos los que estamos acá pensamos, porque ese es el pensamiento frío y totalmente, como usted bien lo señala. ¿No le parece, Saudia? Sí, a ver, lo que pasa es que cuando estamos en estructuras del país como estamos, ¿no? Con todos estos problemas delincuenciales, mucho del diagnóstico está en lo que usted dice, la impunidad. Para haber llegado al nivel de criminalidad que llegamos es que dejamos pasar demasiadas cosas. Entonces, quienes se ponen fuera de la ley creen que pueden hacer todo lo que ellos quieren. Estoy completamente de acuerdo que hay que aplicar todo el peso de la ley, pero también digo que hay que ir al mismo tiempo, aunque suene muy idealista, que puede sonar así, hay que ir construyendo la institucionalidad que se requiere. Si es que hay que reformar nuevamente la ley, pues hay que reformarla, no queda de otra. Porque a mí lo que me preocupa es que después con estos giros que pueden dar los abogados o que pueden darse en los procesos, si captan un juez, lo que fuera, un juez, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden salir también fácilmente en libertad. Entonces, yo sé que hay mucha premura. Guayaquil sí está con muchísimos problemas desde hace rato. En Quito está subiendo la violencia. Todos creo que estamos conscientes de eso y todos queremos que esto se solucione. Pero hay que, obviamente, hacer un trabajo en diferentes frentes y eso incluye también hacer los correctivos legales que se requieren, exigir que baje la tasa de impunidad, es decir, que reciban las sanciones quienes las tienen que recibir. Entonces, es un esfuerzo colectivo. Nunca hemos tenido en la historia del país que hacer un trabajo tan duro como el que toca ahora, ¿no? Porque el enemigo no es menor y es un enemigo transnacional y ellos sí entienden lo que es esta cuestión transnacional. Nosotros como país lo que hacemos es hablar de lo que sentimos a nuestro alrededor, porque es normal, están en los barrios, están en nuestros colegios, están a los lugares que acudimos, entonces lo sentimos más directamente, pero hay que ir trabajando en la construcción de cómo hacer frente desde los diferentes puntos y claro, como bien decía la persona que le antecedió a usted la palabra, no recuerdo el nombre, lo lamento, hay que trabajar, hay que ponerles todo el peso de la ley, pero eso no implica, y eso ya va por mi cuenta, eso no implica que no, insisto, no hagamos los correctivos que deben hacerse porque son de riesgo a futuro. Sí. Eso mal manejado, la ley de inteligencia mal manejada puede traernos más desventajas que ventajas. Y ahí creo que como país tenemos mucha responsabilidad. Y es correcto, ¿no? Porque en un gobierno que no sea democrático, que sea, puede traernos complicaciones. Le agradezco mucho y lo dejo con la pregunta final del licenciado Javier Segarra Torres, aquí en Inútil. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. La verdad que cuando uno se pregunta sobre una serie de situaciones que vivimos los ecuatorianos, a veces también la interrogante es ¿y qué se puede hacer frente a toda esta situación? Uh-huh.
A ver, nunca va a haber una respuesta sencilla a eso y sobre todo porque no hay una respuesta de corto plazo. Todos estos problemas de seguridad a nivel del crimen organizado son de largo plazo, sino yo siempre digo, fíjense en lo que pasa en México, fíjense en lo que pasa en Colombia, por hablar de algunos países que son más públicos, o si no, vámonos un poquito hacia Argentina, vean lo que pasa en ciertas zonas de Argentina. No es fácil porque requiere de intervención obviamente estatal, lo que implica atención para desarrollo, seguridad, trabajo, oportunidades también implica que los ciudadanos colaboren, brinden información, ayuden a construir ciudadanía. En la justicia es fortalecimiento del sistema, cero impunidad. Entonces, en el lío que nos metimos como país, así como nos demoramos un rato en meternos, salir nos va a costar quizás el doble, porque implica un proceso mucho más complejo y delicado, porque ya es restablecer tejido social. Y eso sí es bien difícil, trabajar en la reconstrucción. Y esa es una alerta que hay que poner constantemente, que ya es hora de empezar a hablar también de más allá de la violencia que existe, que no la estoy negando, pero también de ver cómo vamos a incluir en Esmeraldas a la gente que trabaja en el vicariato. Por ejemplo, ha denunciado varias veces que hay barrios enteros ya sin jóvenes. La pregunta es, ¿se fueron, los reclutaron o los mataron? ¿Qué está pasando ahí? Entonces hay muchísimas cosas por hacer. O sea, prácticamente estamos empezando un proceso ahorita de enfrentarles militarmente, pero hay todos los demás frentes que atender. El tejido social se recupera con educación. Se recupera con educación, con oportunidades, con salud, con bienestar, con desarrollo y con confianza, porque es volver a tener confianza en el sistema, y eso es también no a la impunidad, sí a la garantía de derechos, sí al desarrollo, sí a que yo tenga un futuro que pueda construirlo dentro del país. Sin duda, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, Eduardo, para despedirla pues a nuestra invitada. Gracias, Eduardo. Sí, doña Saudia Leboyer, muy gentil por su gentileza, y seguiremos conversando si usted nos lo permite y Dios también así lo dispone. De lo más interesante, y yo digo exactamente en su puesto, ¿no? Tenemos que combinar estas dos cosas porque realmente después y antes siempre son cosas diferentes. Le agradezco su gentileza por estar en A el ustedes, 99. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Saludamos también, ahora sí, bien querido Javier, ahora sí, a Jaime. Saludamos, ya lo saludamos a usted. Hermano querido, buenos días. Jaime, ¿Qué tal, mi querido?